Guillermo estaba feliz cuando se casó con Consuela. Ella trajo a su vida un flujo interminable de sonrisas y alegría. Una mujer hermosa, amable y compasiva que parecía sacada de un sueño, no de la realidad. Se amaban como suelen escribir en los libros. Pero la vida, lamentablemente, no es un cuento escrito por un autor. Cuando Consuela quedó embarazada, Guillermo enfrentó problemas. El embarazo fue difícil y su esposa tuvo que dejar su trabajo para no poner en peligro al bebé. Guillermo hizo todo lo posible para apoyar a Consuela y ambos esperaban ansiosos la llegada del nuevo miembro de la familia, ya que tanto él como su esposa deseaban mucho tener hijos y a menudo discutían sobre los nombres que les pondrían. Pero cuando llegó el momento del parto, todo cambió de repente. El parto fue largo y extremadamente difícil. El bebé estaba en una posición incorrecta y los médicos tuvieron que ayudar a Consuela. Sin embargo, apenas nació el bebé, los médicos se apresuraron a atender a su madre, que estaba sufriendo una hemorragia interna. Mientras Guillermo caminaba nervioso por el pasillo, esperando noticias, los médicos luchaban por la vida de su amada esposa. La operación duró casi 8 horas, pero al final, el corazón de la mujer no resistió la carga después de un parto tan difícil, y Consuela partió hacia otro mundo. El día que debería haber sido una celebración para su familia se vio ensombrecido por la muerte del amor de toda la vida de Guillermo. Cuando le mostraron a su hija, un pequeño bulto acurrucado entre otros recién nacidos indefensos en la sala, Guillermo no pudo contener las lágrimas. El bebé aún no sabía que había perdido a su madre, y el único que le quedaba era su padre, que sentía desesperación y una profunda tristeza por la pérdida de su esposa. Mientras la niña seguía en el hospital, varias otras madres que conocieron la difícil situación de la niña ayudaron a cuidarla. En el departamento de maternidad, había muchas almas bondadosas que tomaban a la niña en brazos, dándole lo que le faltaba, el toque de una madre, el calor de su cuerpo y la leche que tanto necesitaba. Profundamente agradecido con estas buenas mujeres, Guillermo no pudo lamentarse por mucho tiempo, tenía que pensar en qué hacer a continuación, ahora que estaba completamente solo con su hija. Nombró a la niña como Consuela había querido llamar a su hija, y la niña se convirtió en Lucía. En el trabajo, entendieron la situación que enfrentaba, y Guillermo recibió un pequeño permiso para ocuparse de los arreglos funerarios de su esposa. Durante los pocos días que estuvo ocupado con los asuntos organizativos, tuvo tiempo para llorar y desesperarse. Sin embargo, cada vez que se calmaba, recordaba al vulnerable bulto que lo esperaba en el hospital. El niño no tenía culpa y ahora le correspondía cuidarlo. Guillermo sabía que debía hacerlo, al menos en honor a la memoria de su difunta esposa, debía tomar el control y convertirse en un padre digno para su hijo. Después del funeral, donde Guillermo escuchó muchas palabras amables y buenos deseos, el hombre regresó al trabajo con el corazón pesado, sin postergar una difícil conversación con su jefe. Antonio Torres era un hombre de la vieja escuela, estricto, severo, pero justo. Por eso, a pesar de que muchos subordinados lo temían, Guillermo respetaba a este hombre. Mira, Antonio frunció el ceño después de escuchar el relato de su subordinado sobre cómo se quedó completamente solo con un niño en brazos. Entiendo cómo puede sonar eso, sin embargo, puedo ofrecerte una buena solución a esta situación. Normalmente, las mujeres toman licencia por maternidad por razones obvias, pero en las políticas de nuestra empresa no está prohibido que los hombres también tomen este tipo de licencia. No lo sabía, admitió honestamente Guillermo. Desafortunadamente, esta licencia apenas está remunerada. Antonio levantó la mano, interrumpiendo el asombroso suspiro de su subordinado. Sin embargo, Guillermo, también entiendo que si las mujeres tienen un esposo que puede mantenerlas en ese momento, tú no tienes a nadie. Por lo tanto, aquí está mi propuesta, tomarás licencia por maternidad, pero seguirás trabajando desde casa. Hay cierto trabajo que puedes hacer perfectamente de forma remota y estoy dispuesto a proporcionarte la oportunidad de trabajar para que tu hijo no pase hambre. Antonio, no tienes idea de cuánto ayudará esto,
Guillermo estaba listo para caer de rodillas ante su jefe para agradecerle. Te daré el tiempo que necesites. Eres un trabajador diligente, confiable, y no me gustaría perderte debido a las vicisitudes del destino. Además, tu hija no tiene la culpa de nada y necesita comer, así que no te preocupes por el dinero. Discutiré todo esto con el departamento y distribuiremos las tareas de manera que todo lo que puedas hacer de forma remota te llegue. Pero recuerda una cosa, tu pequeña también necesita tiempo y cuidado. Por supuesto. Guillermo agarró la mano extendida de su jefe, apretándola fuertemente. No olvidaré esto, Antonio. El jefe simplemente asintió en respuesta. Desde entonces, Guillermo ya no aparecía en la oficina a menos que fuera absolutamente necesario. Afortunadamente, rara vez asistía a reuniones y algunas podían llevarse a cabo participando por teléfono o videoconferencia. Tan pronto como Guillermo recogió a Lucía del hospital, entendió lo difícil que era tener un recién nacido en brazos. Se desgarraba entre múltiples tareas, enfrentándose a nuevos problemas constantemente. Antes, no se había dado cuenta de lo difícil que era cuidar a los niños. Y su hija resultó ser inquieta, tan pronto como intentaba alimentarla con leche de fórmula, comenzaba a hacer pataletas y a escupirla. Así que comenzó a ir a la lechería todos los días para asegurarse de que su hija siempre tuviera algo para comer, dejando las fórmulas solo para casos extremos. Durante 3 meses, se adaptó a la constante demanda de atención de su hijo, combinando el cuidado del bebé con el trabajo, que siempre intentaba hacer cuando la niña estaba dormida en su cuna, arrullada por su padre. Ese día todo salió mal. Guillermo llegó tarde a la lechería y no tenía nada para alimentar a Lucía excepto la fórmula, que a la niña no le gustaba. Durante varias horas, intentó alimentar a su hija, pero ella lloraba y no se dejaba, haciendo berrinches, y Guillermo apenas podía contener las lágrimas. ¿Cómo es que las mujeres se las arreglaban con todo esto? De repente, hubo un golpe en la puerta y el hombre secó las lágrimas que habían aparecido en sus ojos antes de abrir la puerta. En el umbral estaba su vecina Mariela, con las manos en las caderas. El hombre sabía que ella también había dado a luz recientemente y la expresión severa en el rostro de la mujer le hizo sentir un pinchazo de vergüenza. Probablemente su hija había despertado al bebé de ella. Guillermo. Asintió la mujer hacia el hombre sosteniendo a su hija sollozante. Mariela, perdona, Lucita. La mujer levantó la mano, interrumpiendo sus palabras, y sacudió la cabeza. Mira, vecino. Escucho llorar a tu pequeña casi todos los días. Es por la fórmula, no le gusta la fórmula, trató de justificarse el viudo. Perfecto. La mirada de la mujer se suavizó. Entonces podemos ayudarnos mutuamente. Guillermo frunció el ceño sorprendido. ¿Ayudarnos? Como ya sabes, di a luz a un hijo. Mariela dio un paso más cerca, mirando a la niña en sus brazos. Y lamentablemente, tengo demasiada leche. No tengo dónde ponerla. Me duele tirarla al desagüe, y tu hija necesita leche. No aceptaré un no por respuesta. No puedo escuchar el llanto de tu hijo con mi conciencia tranquila. Guillermo casi lloró, aunque la mujer hablaba con firmeza, estaba inmensamente agradecido de que ella fuera tan amable como para ofrecer ayuda a un padre soltero que ya había perdido la esperanza. Así comenzó la amistad entre vecinos y la ayuda mutua que Mariela y Guillermo se brindaban. La mujer no solo le daba al hombre el exceso de su leche, sino que también cuidaba de su hija cuando él necesitaba salir. Por otro lado, Guillermo comenzó a ir de compras por la comida de la mujer, ella le daba una lista y él dejaba a su hija con ella para comprar no solo para él, sino también para ella. Sin duda, Mariela era un ángel enviado por Dios para ayudar a Guillermo. Y él también se esforzaba por ayudarla. A veces, a la mujer le faltaba descanso y aire fresco, y entonces Guillermo se llevaba a los niños y Mariela podía dar un paseo sin preocuparse de que el niño no estuviera vigilado.
Pasaron los meses, la niña creció gradualmente y Guillermo comenzó a darse cuenta de que, incluso teniendo un trabajo a tiempo parcial, le faltaba dinero, las cosas para niños no eran baratas, y la niña parecía crecer no día a día, sino hora a hora. Y Mariela vino en su ayuda nuevamente, ofreciéndole cuidar a la niña si decidía trabajar a tiempo parcial en la oficina. Guillermo estaba feliz y agradecido con su vecina por una oferta tan generosa, aunque al principio tenía dudas. No te preocupes, Guillermo. Lucita es simplemente un ángel cuando no la hacen tomar fórmula. No es un problema para mí, y tú puedes estar tranquilo sabiendo que está en buenas manos mientras estás en el trabajo. Respondió a sus dudas Mariela, sonriendo. Y mi hijo también se calma cuando ella está cerca. Como un hermanito. Así comenzó su colaboración continua. Guillermo fue a trabajar, dejando a su hija con Mariela por la primera mitad del día, y luego la recogía, continuando su trabajo en casa. Pasaron los años, Lucita y el hijo de la vecina, Dante, comenzaron a ir al jardín de infancia. Guillermo y Mariela se organizaron entre ellos, alternando llevando a los niños al jardín de infancia y recogiéndolos juntos. La vecina ayudó al hombre a acercarse a su hija y él gradualmente aprendió de Mariela cómo hacerle trenzas a su hija o recogerle el cabello, elegir vestidos y zapatos que hacían que Lucita se emocionara. El esposo de Mariela, Joaquín, al principio miraba con recelo la relación de su esposa con el vecino, pero pronto entendió que su amable Mariela solo se había hecho amiga del viudo para ayudarlo con su hija, de cuyo cuidado el hombre apenas sabía algo. Él no sentía celos ni siquiera cuando salían juntos con los niños al parque los fines de semana y disfrutaba viendo cómo Dante y Lucita jugaban juntos, como hermano y hermana. Para Joaquín, ya no era sorprendente volver a casa y ver los zapatos de hombre en la entrada y a Guillermo y Mariela sentados a la mesa, charlando sobre algo con una taza de té, mientras los niños jugaban alrededor. Él entendía perfectamente que su esposa necesitaba compañía. Después de mudarse a la ciudad, ella no había hecho amistad con nadie, y cuando quedó embarazada, pasaba demasiado tiempo preparándose para la llegada de su primer hijo. Guillermo, que tanto les ayudó después del nacimiento de su hijo mientras Joaquín estaba en el trabajo, se convirtió en un verdadero amigo para Mariela, dispuesto a ayudarla mientras su marido no estaba en casa. Antes del nacimiento de su hijo, Joaquín solía ver a su esposa triste mientras tejía, a menudo tejía para distraerse de la soledad mientras su embarazo la mantenía en casa. Pero apenas le ofrecían ayuda a su vecino, ella se alegraba y sonreía más a menudo. Por eso Joaquín estaba agradecido con Guillermo, quien también necesitaba compañía después de la muerte de su esposa. Los años pasaron, los niños crecieron, habían entablado una amistad tan fuerte que parecían hermanos, y siguieron siendo amigos incluso después de ingresar a la escuela y en la misma clase. Finalmente, Guillermo volvió a trabajar a tiempo completo como antes. Además, un acuerdo con los vecinos le permitió retomar su pasatiempo, que había abandonado hace mucho tiempo. Sacó las cañas de pescar casi olvidadas y los aparejos que le regaló Consuela en el pasado y empezó a salir a pescar de vez en cuando. Estos días de paz y tranquilidad ayudaron a Guillermo a recuperar el equilibrio emocional. Sabía que había tenido mucha suerte en la vida. A pesar de que un golpe cruel del destino le arrebató a su amada esposa, el mismo día ganó una hija a la que amaba con todo su corazón. Con cada día que pasaba, veía más a su esposa reflejada en Lucía. La niña crecía hermosa, y el padre con amargura comprendía lo que eso podría significar en el futuro. Y tenía razón. A los 12 años, Lucía entró en la adolescencia, lo que añadió una nueva dosis de caos a sus vidas, algo que Guillermo temía. La brecha entre padre e hija se ampliaba, y el hombre temía que su pequeña pronto empezara a interesarse por los chicos, quienes seguramente no podrían evitar notar a una belleza con cabello ondulado negro como el ala de un cuervo y grandes ojos marrones en un rostro delicado. Mariela ayudaba a Guillermo tanto como podía, pero él también tenía que lidiar con los repentinos cambios de humor y los nuevos caprichos de su hija. Una mañana, mientras Guillermo, recién levantado, preparaba el desayuno,
reflexionando sobre la conveniencia de enviar a Lucía a la escuela con el estómago lleno antes de ir él mismo al trabajo. Un grito repentino desde el dormitorio de su hija lo llenó de un horror como si le hubieran dado una descarga eléctrica. Corrió hacia la habitación de su hija, temiendo que algo irreversible hubiera ocurrido, pero cuando entró, vio a Lucía desgarrando las sábanas de la cama, sollozando desconsoladamente. El hombre alarmado logró notar una mancha de sangre en la sábana y la camisa de la niña atada a su cintura. «Lucita, ¿qué pasó?». Atrapó a su hija Guillermo, abrazándola. Ella lloraba, temblando en sus brazos, incapaz de calmarse lo suficiente para contarle a su padre qué había sucedido exactamente. El hombre no intentó sacarle detalles, sospechando lo que había ocurrido. Trató de calmarse a sí mismo, sabiendo que tendría una conversación difícil con su hija si sus sospechas eran correctas. Mientras consolaba a Lucita, logró enviar un mensaje a la escuela de la niña y al trabajo, informándoles que probablemente llegarían tarde ese día. También envió un mensaje a Mariella, pero no especificó la razón, simplemente indicó que Lucita estaba enferma. Finalmente, la niña dejó de llorar y Guillermo escuchó su voz temblorosa. «Papá, parece que me estoy muriendo», sollozó Lucita. «Mi niña, creo que no es así en absoluto», respondió su padre, acariciándole el hombro. «Pero estoy sangrando y no puedo detenerlo». El hombre suspiró y con el corazón apesadumbrado intentó explicarle a su hija que todo lo que le estaba sucediendo era algo normal para cualquier mujer. Intentó contarle todo, recordando lo que aprendió en la escuela sobre anatomía humana y lo que aprendió viviendo con Consuelo. Lucita lo escuchaba atentamente, aunque notaba la incomodidad en su rostro. A Guillermo le resultaba incómodo hablarle de todo esto. «Estoy seguro de que tía Mariella podrá explicarte más sobre qué hacer en estos casos. Perdóname». Finalmente, Guillermo terminó la conversación. Como un regalo del destino, justo en ese momento Mariella apareció en la puerta de su apartamento. La mujer que había enviado a su hijo a la escuela vino a ayudar al vecino con la enferma Lucita. «Tía Mariella». La niña corrió hacia la mujer, abrazándola y llorando de nuevo. Mariella acarició sorprendida la espalda de la niña, encontrando la mirada de Guillermo, quien suspiró. «Mariella, por favor, ayúdame de nuevo. Lucita ha comenzado su periodo». Le conté todo lo que sabía, pero, ya sabes. La cara de Mariella se iluminó con una amplia sonrisa. Había estado preocupada pensando que algo grave había sucedido, y ahora estas noticias. «Oh, cariño», la mujer se inclinó hacia la niña, secando sus lágrimas. «Ven conmigo. Hoy será tu día. Nada de escuela. Ninguna preocupación. Te ayudaré con todo lo que necesites». Guillermo miró al hombre, quien asintió agradecido por tener una vecina tan amable y compasiva. Para un padre soltero, esto era un verdadero regalo del destino. «Lucita, no te preocupes por la escuela hoy», dijo a su hija. «Llamaré y les diré que no vendrás hoy. Mariella te ayudará con todo lo demás». Aunque Guillermo manejó el día con dignidad, la brecha entre él y su hija creció cada vez más con el tiempo. Se sentía perdido tratando de criar a una adolescente. Lucita estaba empezando a convertirse en una hermosa mujer, y Guillermo comenzó a mirar con sospecha sus faldas cada vez más cortas y el maquillaje que gradualmente comenzaba a usar. Afortunadamente, Mariella todavía intentaba ayudar al hombre y a menudo llevaba a la niña consigo cuando iba de compras por ropa y cosméticos. También le enseñó a Lucita a maquillarse, para que no se viera vulgar ni demasiado llamativa. La falta de conocimiento sobre estos temas hacía que Guillermo fuera visto como un enemigo a los ojos de su hija adolescente. Los conflictos comenzaron a surgir, y todo lo que le decía su padre, Lucita lo tomaba como un ataque y a menudo cerraba la puerta de su habitación de un portazo. Para cuando cumplió 16 años, los conflictos de Lucita alcanzaron su punto máximo. La niña a menudo gritaba a su padre, hacía berrinches y cada vez intentaba ser más adulta e independiente.
Guillermo recordaba a la pequeña gordita que solía mimar cuando era pequeña y sentía una creciente desesperación. Lucita estaba creciendo y ya no era la niña que le pedía que le trenzara el cabello y la ayudara a elegir un vestido y zapatos para el primer día de escuela. Por consejo de Mariela, Guillermo retrocedió un poco, dejando de imponer su compañía. Esto no cambió mucho, pero Lucía dejó de gritarle tanto a su padre, y él lo tomó como una buena señal. Los fines de semana, el hombre todavía salía a pescar, lo que le ayudaba a calmar su mente y reunir fuerzas para la nueva semana laboral y los conflictos emergentes con su hija. Sin embargo, incluso después de empezar a darle cierta libertad a su hija, Guillermo notó que ella se alejaba cada vez más de él. Hasta que un día regresó a casa encontrándola completamente vacía. La habitación de Lucía estaba vacía, al igual que su mochila escolar, aunque sus libros y cuadernos estaban esparcidos por la mesa. Lucía no respondía a las llamadas, los mensajes quedaban sin leer y para la mañana siguiente, Guillermo descubrió con alarma que el teléfono de su hija estaba apagado. Nervioso, fue al trabajo sin haber dormido y pasó todo el día en un estado de semi-inconsciencia. Constantemente agarrando el teléfono y tratando de comunicarse con su hija, Guillermo se preocupaba cada vez más. ¿Qué podría haber pasado de repente? Así que, tan pronto como terminó su jornada laboral, fue directo a casa y, al no encontrar a Lucía de nuevo, decidió no demorarse y fue a la comisaría. Los agentes escucharon su historia, pero a regañadientes llenaron los formularios, sugiriendo que probablemente su hija solo estaba pasando tiempo con amigos y su teléfono se había quedado sin batería. Escuchando todas estas excusas, Guillermo se dio cuenta horrorizado de que los oficiales no veían el problema. Su hija, su única hija, había desaparecido, y ni siquiera estaban dispuestos a buscarla. Desde ese día, su vida se convirtió en una pesadilla. Se despertaba agarrando el teléfono y tratando de contactar a su hija, pero su teléfono seguía apagado y lo desviaban al buzón de voz. Iba al trabajo, aún esperanzado de encontrar a Lucía en su habitación cuando volviera a casa, tal como siempre, desafiante y caprichosa. Molesta con él por hablarle. Regresaba a un apartamento vacío y sombrío. Llamaba a la comisaría de policía y preguntaba si habían encontrado a su hija. Pero todo fue en vano. Durante los primeros fines de semana después de la desaparición de Lucía, por primera vez en mucho tiempo, no fue a pescar y pasó esos días solo, a veces llorando, a veces consolándose con la idea de que Lucía podría aparecer en cualquier momento. Los siguientes fines de semana se volvieron tan insoportables que el domingo agarró sus aparejos y fue a pescar, solo para distraerse de los sombríos pensamientos que le asaltaban la mente. Volveré y Lucía estará en casa. Murmuraba como una oración mientras estaba sentado junto al estanque. Pero al regresar, aún no encontró a su hija. Entonces se tomó un día libre en el trabajo y regresó a la comisaría de policía. Esta vez no estaba simplemente nervioso, estaba furioso. Con gritos y súplicas, obligó a los policías a escucharlo de nuevo. Repitió una y otra vez, primero al oficial de guardia y luego a otro oficial. Este último resultó ser más considerado y tomó en serio a Guillermo. Fue entonces cuando finalmente se abrió el caso de la desaparición de Lucía. Lo retuvieron en la estación durante horas mientras daba testimonio sobre cómo era su hija, que podría estar usando, a qué amigos y compañeros podría haber acudido. Salió de la estación solo al atardecer, exhausto y abatido, pero con la sensación de que ahora, finalmente, la policía realmente buscaría a su hija. Pero pasó otra semana y no hubo noticias. Luego otra, y otra más. Pero Lucía seguía desaparecida. Guillermo perdió la esperanza de encontrar a su hija, aunque todavía llamaba a la policía para preguntar si había habido algún progreso en el caso. Al principio, lo hacía una vez por semana. Luego las llamadas se hicieron menos frecuentes, una vez al mes. Una vez cada 2 meses. Así pasaron 2 años. Durante ese tiempo, Guillermo perdió peso, se volvió más delgado y envejeció. El estrés de la desaparición de su hija se hizo evidente.
Si no fuera por Mariela y Dante, quienes lo visitaban regularmente por las noches, podría haber perdido la esperanza por completo. Pero los amables vecinos lo ayudaron a mantenerse firme y se aseguraron de que no pasara hambre. Verás, Guillermo, seguía diciéndole Mariela. Lucía volverá. Y volverás a encontrarte pensando en cómo complacer a esa traviesa. Guillermo intentaba sonreír, aunque ya no creía realmente que encontrarían a su hija. Pero la forma en que Dante y su madre hablaban de ello, con tanta esperanza, mantenía viva en él una pequeña chispa de fe de que algún día volvería a casa y Lucía estaría allí, más madura, más sabia, tan amada como siempre, a pesar de todos sus caprichos y peleas. El sábado, Guillermo se ubicó en la orilla de un gran estanque que siempre ocupaba un lugar especial en el corazón del hombre. Era el mismo estanque donde solía hacer picnics con Consuelo, mientras su esposa aún estaba viva. Y aunque seguía visitando regularmente la tumba de Consuelo, era en este lugar donde sentía una conexión especial con su difunta esposa. La pesca no iba bien, Guillermo recordaba a su hija desaparecida, lo que constantemente lo distraía de observar el flotador. Finalmente, resignado, dejó de lado la caña y simplemente se sentó en la orilla, reflexionando sobre lo que podría haberle pasado a su hija y rezando a Dios para que Lucita fuera encontrada. Incluso después de tanto tiempo, seguía creyendo que su hija volvería a él. No escuchó de inmediato el ruido que venía de algún lugar cercano, pero cuando finalmente se volvió, notó a un niño muy joven ahogándose en el agua. El niño no gritaba, tratando con todas sus fuerzas de mantenerse a flote, pero su rostro reflejaba tal pánico que Guillermo comprendió de inmediato que se estaba ahogando. Sin dudarlo ni un segundo, el hombre se lanzó al estanque. Alcanzar al niño no fue difícil para Guillermo. Pero atrapar al niño en pánico no fue fácil, se debatía y resistía, como si ya no entendiera que alguien lo estaba salvando. Pero finalmente, el hombre sacó al niño a la orilla, donde descubrió que, aunque había tragado agua, estaba en relativo buen estado. El niño asustado, que acababa de cumplir 11 años, luchó durante mucho tiempo para recuperar el aliento y recobrar el sentido. Mientras Guillermo calmaba al niño, de repente notó un colgante en el cuello del niño, lo que lo dejó en shock. Miraba el simple colgante de plata, hecho en forma de una pequeña punta de flecha, y no podía creer lo que veían sus ojos. Era el colgante que había encargado al joyero para su hija. Guillermo sabía con certeza que era el adorno de Lucita. Después de todo, había pasado muchas horas con el joyero creando juntos un diseño único en los bordes de esta punta de flecha. Aunque el colgante parecía simple, los patrones eran reconocibles. En las líneas onduladas aparentes se escondían pájaros y hojas, creando un diseño similar al damasco. ¿Cómo te llamas, chico?, finalmente encontró su voz Guillermo. Javier. El hombre vaciló, eligiendo sus palabras. Hermoso colgante. ¿De dónde lo sacaste? Papá me lo dio. Aunque Guillermo quería preguntar algo más, en ese momento se acercó a ellos un grupo de chicos, liderados por uno mayor, evidentemente el hermano mayor de uno de los traviesos. Rodearon a Javier, preguntándole si estaba bien, y el mayor se dirigió a Guillermo. Gracias. No lo vimos y usted estuvo allí en el momento adecuado. De nada. Solo estaba pescando en la orilla y vi al niño ahogándose. ¿Qué tipo de persona sería si lo dejara ahogarse? Guillermo se excusó, lamentando no haber podido preguntarle al niño rescatado más detalles sobre el colgante. Los adolescentes agradecieron al hombre durante mucho tiempo, y cuando se fueron, guiados por el hermano mayor de uno de ellos, el pescador se sentó en la orilla durante mucho tiempo, pensando en que no podía estar equivocado. El colgante, sin duda, pertenecía a Lucita. Quizás lo había perdido. O lo había vendido para ganar algo de dinero y comprar un boleto a algún lugar. Guillermo no sabía qué hacer con esas conjeturas. Regresó a casa sumido en profundos pensamientos. Cuando los vecinos que venían de visita encontraron al hombre en un estado tan sombrío, intentaron averiguar qué había sucedido para que Guillermo cayera en la tristeza.
¿Acaso finalmente la policía encontró a Lucita y las noticias no eran nada alentadoras? Pero Guillermo guardó silencio, inmerso en sus pensamientos, y Mariela con Dante se fueron sin decir nada, decidiendo no molestarlo. Ya la tarde del día siguiente, el hombre decidió visitar a su amiga, pero cuando ella abrió la puerta, vio que estaba nerviosa. «Mariela, ¿qué pasa?» Guillermo olvidó inmediatamente la razón de su visita. «Es mi esposo, algo pasó en el trabajo, pero aún no entiendo qué exactamente. Ven, tal vez pueda contarte que lo está preocupando, él no está siendo el mismo». La mujer lo invitó adentro. Ya en la cocina, sentado a la mesa, Guillermo agradeció con gratitud la taza de café fresco y vio a su amigo sentado en sus pensamientos. «Imagínate, nuestro jefe, el dueño de la fábrica, está buscando a alguien», dijo sorprendido Joaquín. Guillermo frunció el ceño. «¿A quién?» «Dicen que alguien salvó a su hijo del estanque cuando estaba ahogándose. Al parecer, algún pescador». Encogió los hombros el hombre. «Y ahora mi jefe quiere que todo nuestro departamento encuentre a ese salvador. Quieren recompensarlo, supongo». Algo en la forma en que Joaquín decía todo esto no le gustaba a Guillermo. Parecía que esa noticia debería haber sido interesante para el hombre, pero por alguna razón estaba tenso y hablaba sin ganas. Guillermo sabía que Joaquín había trabajado en la fábrica durante muchos años y entendía que sus jefes fácilmente podrían ofrecer una recompensa a quien encontrara al Salvador. ¿Era esa la razón por la que Joaquín estaba tan nervioso? «Querido, ¿por qué estás tan decaído?», intentó apoyar a su esposo Mariela. «Mira, Joaquín», suspiró Guillermo. «No sé por qué estás tan triste, pero yo decidí pasar a disculparme con Mariela y Dante por ayer. Cuando me visitaron, no estaba de humor. Y todo porque el día anterior salvé a un niño del estanque mientras pescaba. Eso me afectó tanto que...». «Espera», Joaquín miró a su vecino. «¿Quieres decir que fuiste tú quien salvó al chico?». «Sí, simplemente estaba en el lugar correcto en el momento correcto». Joaquín agarró su teléfono y rápidamente escribió un mensaje muy largo a alguien. Solo cuando fue enviado, el hombre se relajó. «Oye, vecino», suspiró. «Sé que para ti probablemente sea una tontería. Pero...». El teléfono de Joaquín pitó con una notificación y el hombre leyó el mensaje recibido. Su rostro se iluminó con una sonrisa. «Guillermo, amigo mío, el jefe de la fábrica está deseando verte para agradecerte personalmente por salvar a su hijo». Guillermo reflexionó, pero se dio cuenta de que reunirse con el padre del niño salvado podría darle respuestas a algunas preguntas. Por lo tanto, no se resistió y dio su consentimiento a Joaquín para que arreglara la reunión, y este último estaba encantado. Al parecer, finalmente iba a recibir una recompensa por encontrar al Salvador. Unos días más tarde, Guillermo llegó a la dirección que Joaquín le había dado y se sorprendió al ver una gran y lujosa mansión, a la que lo dejaron entrar de inmediato. Después de estacionar su auto, el hombre se quedó mirando la mansión por un momento, sin saber qué pensar. Aunque el padre de Javier lo había invitado, el corazón de Guillermo estaba pesado. Todavía lo preocupaban las mismas preguntas que aquel día cuando salvó al niño del estanque y vio el medallón en su cuello, que antes había visto en el cuello de su hija. Tan pronto como se abrieron las puertas, Guillermo vio a un hombre grande e imponente que sonreía ampliamente a su invitado. «Así que eres tú quien salvó a mi hijo». El firme apretón de mano se convirtió rápidamente en un abrazo y el hombre abrazó a Guillermo. Abrumado por lo que estaba pasando, Guillermo no se resistió, sabiendo perfectamente que el padre del niño simplemente no podía contener su alegría por el hecho de que finalmente había visto al salvador de su descendiente. «Pero, vamos», intentó apartarse Guillermo. «No, no, no. Eres un héroe, al menos en mis ojos. Javier me lo ha contado todo con sinceridad, tú salvaste a mi hijo. Eso significa mucho para mí. Entra. Entra. Vamos a beber y a celebrar que todavía hay gente digna en el mundo».
Casi arrastraron a Guillermo adentro, y casi de inmediato le pusieron un vaso con una bebida aromática y cara en la mano. El hombre no perdió el tiempo y, con cierta tensión, preguntó. No pude evitar notar el maravilloso colgante que tenía el niño en el cuello. ¿De dónde lo sacó? Algo en la forma en que cambió el rostro del dueño de la fábrica al verlo no le gustó a Guillermo. El hombre pareció tensarse casi instantáneamente, como si se pusiera nervioso y sacudiera la cabeza. ¿El colgante? Parece que lo encontré en algún lugar de un mercadillo cuando estaba de negocios. ¿Podrías recordar dónde exactamente? Escucha, amigo, olvídate del colgante. Estamos celebrando el rescate de mi hijo. El hombre intentó cambiar de tema. Deberías estar agradecido al Señor por estar allí, en la orilla, y aparecer en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Sí, claro, es solo que... ¿Qué interés tienes en esta tontería? El cambio brusco de tono hacia uno más enojado reveló que el dueño de la fábrica estaba tratando de ocultar algo. Guillermo suspiró, apartando su vaso, y negó con la cabeza, comprendiendo que no podría descubrir todo lo que quería. Algo estaba mal, y no le gustaba estar en esa mansión en absoluto. No quiero desperdiciar tu tiempo. Guillermo se dio la vuelta y se fue. El dueño de la mansión le gritaba algo a sus espaldas, tratando de hacer que regresara. Pero Guillermo no escuchaba, alejándose de ese lugar tan lujoso y poco acogedor donde antes había esperado encontrar respuestas a sus preguntas, pero solo encontró sospechas y un extraño comportamiento del dueño. Decepcionado por el tiempo perdido, Guillermo casi llegó a su coche cuando fue alcanzado por el niño que había salvado. «Señor». Corriendo hacia él, lo llamó el chico. «Señor, espere». Guillermo suspiró, pero se volvió hacia el niño y se obligó a sonreír. «Hola, Javier. ¿Cómo estás? ¿Te has recuperado?» El niño miró por encima del hombro y bajó la voz, como si temiera ser escuchado. «Necesito hablar contigo». El hombre frunció el ceño al ver la mirada seria y decidida del chico, y cuando lo instó a acercarse más, Guillermo no se opuso. Pero cuando el niño comenzó a susurrar, el hombre casi se tambaleó. El niño le contaba que su padre, a quien amaba tanto, no era en absoluto una buena persona. Javier le contó al hombre que en la fábrica de su padre había mucha gente que trabajaba allí en contra de su voluntad. El niño los había visto, desgastados, infelices, viviendo en las mismas instalaciones, en condiciones terribles. Al principio le costaba creerlo, pero el niño hablaba tan rápido, coherentemente y con tantos detalles que Guillermo no podía dudar, el niño sin duda decía la verdad. Cuando Javier terminó de hablar, miró esperanzado a Guillermo. «Amo a mi padre con todo mi corazón, pero ya no puedo seguir manteniendo este secreto. Estas personas, ellos también tienen familias, seres queridos, y este colgante», el niño levantó el trinquet. «Papá me lo regaló después de visitar la fábrica. ¿Lo conoces, verdad?» «Sí», suspiró Guillermo, apenas controlando su voz. «Lo conozco». «Entonces, alguien que tú conocías estaba allí, entre esos pobres». Guillermo miró hacia la mansión y sus pensamientos giraron en su cabeza. «Bueno. Javier, ¿quieres ayudar a estas personas que tu padre mantiene en la fábrica?» «Sí», asintió el niño. «Entonces, encuéntrame mañana al mediodía cerca de la estación de policía». Guillermo vio cómo el chico asentía de nuevo. «¿Lo prometes?» «Lo prometo». Javier quiso quitarse el colgante y dárselo a Guillermo, pero éste negó con la cabeza. «Dámelo cuando encontremos a mi hija, ¿de acuerdo?» El niño apretó el colgante contra su pecho y asintió. «Te ayudaré a encontrarla, señor». «Lo prometo». Al salir del perímetro de la mansión, Guillermo sintió la esperanza real por primera vez en mucho tiempo. Las palabras del niño no solo lo horrorizaron, sino que también permitieron que el corazón del hombre sintiera nuevamente calor y el deseo de saber, ¿realmente estaba su hija en esa misma fábrica?
Al día siguiente, esperaba impaciente a Javier frente a la comisaría. Aunque no tuvo que esperar mucho, comenzó a ponerse nervioso y dudar, ¿y si el niño se asustaba y no venía? Pero, contra todas sus dudas, de repente vio al niño, venía en bicicleta directamente hacia él, con la misma expresión decidida y segura en su rostro. Sin perder tiempo, ambos entraron en la estación y Guillermo exigió ver al oficial que estaba a cargo del caso de su hija desaparecida. Tuvieron que esperar casi una hora, y cuando finalmente los condujeron a una oficina separada, Guillermo vio a un policía cansado que claramente no quería ver a otro padre desesperado, solo para decirle que no había habido avances en el caso. Sin embargo, esta vez la conversación con el oficial fue diferente. Guillermo le contó al policía todo lo que había aprendido de Javier, que el padre del niño mantenía a la gente encerrada y los obligaba a trabajar en condiciones inhumanas. El oficial escuchaba todo con una expresión que parecía no creer ni una sola palabra. Pero entonces, Javier dio un paso adelante y sacó un medallón de debajo de su cuello. «Miren. Este medallón lo recibí de mi padre. Me lo dio después de visitar su trabajo. Vi todo con mis propios ojos». El oficial frunció el ceño y examinó el medallón que el niño mostraba. «Miren las fotos de mi hija que les di. ¿Es el mismo medallón? Lo mandé a hacer a medida. No hay otro igual en ninguna parte», confirmó Guillermo. El policía sacó la carpeta con el expediente de su hija y encontró varias fotos proporcionadas por el padre de la chica al principio de la investigación. En todas esas fotos, Lucita sonreía y en su cuello brillaba el medallón, que sin duda era el mismo que ahora llevaba Javier. El policía se tensó, reflexionando durante un largo tiempo, luego se puso serio y concentrado. Entonces, así que, suspiró. «Javier, por favor, cuéntame otra vez qué exactamente viste en la fábrica de tu padre». El niño entendió que finalmente le creían y sin ocultar nada, contó todo lo que sabía. Recordó la caja de documentos que vio en una de las oficinas mientras acompañaba a su padre por la fábrica y a los trabajadores exhaustos que parecían enfermos y todo lo demás, incluidos los colchones sucios que apenas se escondían detrás de una puerta entreabierta en uno de los almacenes. El oficial escuchó al chico, tomando notas en su bloc, y cuando terminó de hacer preguntas para aclarar, dejó la pluma a un lado y miró a Guillermo a los ojos. «Bueno, tenemos mucho trabajo por delante. Me pondré en contacto contigo. Pero no te preocupes, si tu hija está allí, la sacaremos», tranquilizó al hombre el policía. «Pero ahora tengo que tramitar todos los documentos necesarios para que mis colegas puedan entrar en la fábrica». La policía actuó rápidamente, la orden de registro se obtuvo en un tiempo récord, y el allanamiento que siguió en la fábrica fue repentino para todos los que trabajaban allí. Todos los que ayudaron al padre de Javier en la retención ilegal de trabajadores fueron arrestados, incluido Joaquín, quien también estaba al tanto de lo que estaba sucediendo. Se encontraron documentos y pertenencias personales que les quitaron a las personas, así como las habitaciones donde estaban alojados y las propias víctimas, que estaban tan exhaustas y enfermas que la policía tuvo que sacar a la mayoría de ellas en ambulancias. El caso resultó ser de gran resonancia. Las víctimas del propietario de la fábrica eran tanto mujeres como hombres de diferentes edades, desde personas locales desaparecidas hasta personas que llegaron de otras ciudades y condados. Entre ellas se encontraba Lucita, desaparecida hace 2 años, que por su imprudencia y audacia había huido de casa de su preocupado padre. Mientras las víctimas eran tratadas por las terribles heridas en sus manos debido al trabajo constante en las máquinas y las golpizas recibidas durante su cautiverio, la policía las interrogaba gradualmente. Los testimonios de las víctimas, junto con todas las pruebas encontradas en la fábrica, resultaron ser suficientes para que el tribunal condenara al propietario y sus cómplices a largas penas de prisión. Después de que su padre fue enviado tras las rejas, Javier se quedó con su madre, una mujer que desde hace mucho tiempo sospechaba de las malas acciones de su esposo, y honestamente admitió en el tribunal todo lo que sospechaba. Cuando su esposo fue encarcelado,
ella no perdió el tiempo para divorciarse de él, ya que no quería tener nada que ver con un hombre que recurría al trabajo esclavo. La mujer no gastó el dinero que recibió después del divorcio, aunque podría haber sido suficiente para su vida y la de su hijo hasta el final de sus días. Mudándose a otra ciudad, ella envió a Javier a una escuela privada y hizo todo lo que pudo para asegurarse de que su hijo nunca se convirtiera en alguien como su padre. Guillermo, que se había reunido con su hija, se alegraba cada vez que visitaba a la chica en el hospital. Y aunque ella, al igual que las otras víctimas, estaba pasando por un largo tratamiento, seguía llorando cada vez que su padre entraba en su habitación. «Perdóname, papá, perdóname», escuchaba Guillermo por centésima vez. «Fui tan tonta». El hombre abrazaba a su hija y le acariciaba el hombro, alegrándose ya de haber logrado encontrar a Lucita después de 2 años. A la chica le llevó varias semanas recuperarse después de los horribles años que pasó en la fábrica. Y aunque antes gritaba a su padre, negándose a escuchar, ahora se estiraba hacia él y lloraba de felicidad cada vez que la abrazaba. «Te extrañé tanto, papá», susurraba ella. «Y yo a ti, hija». «Te extrañé tanto», le respondía Guillermo. «Perdóname. Por escapar, por gritarte. Por pensar que vivir contigo era un infierno. Estaba tan equivocada. Tranquila, ahora todo está bien. Lo importante es que has vuelto. No llores». Guillermo no sabía cómo calmar a su hija, pero recordó cómo la llevaba al estanque a pescar incluso después de su desaparición. «¿Qué te parece si vamos juntos a pescar? ¿O hacemos un picnic? En la orilla de ese mismo estanque donde solíamos pasear». «¿El que siempre hablabas de mamá?». El hombre asintió, sonriendo. «Sí, ese mismo, donde solíamos hacer picnics con ella». «¿Vamos a hacer un picnic?». La chica asintió con la cabeza, apartando las lágrimas de sus ojos. Cuando Lucita fue dada de alta, no solo su padre la recibió, sino también Mariella y su hijo Dante, ambos felices de que la chica regresara. Ese día todos celebraron como si fueran una sola familia unida. La historia podría haber terminado con esta reunión, pero la vida continuaba y 1 año después, Guillermo y Mariella no pudieron resistirse más a darse cuenta de que su amistad era mucho más fuerte de lo que pensaban. Mariella se divorció de su esposo, quien terminó en prisión acusado de complicidad con sus superiores que estaban utilizando trabajo esclavo. 6 meses más tarde, Mariella y Guillermo se casaron, donde Lucita y Dante se convirtieron en hermanos. Los jóvenes fueron admitidos en la misma universidad y desde entonces Dante cuidaba de Lucita, como antes, como un hermano que siempre había sido. Queridos espectadores, si les ha gustado la historia, por favor, apoyen el vídeo dándole me gusta y dejando un comentario. Muchas gracias.